vamos a iniciar, hermanos, con participar de la cena del Señor. Vamos a despejar nuestras mentes, nuestros corazones, cualquier pensamiento que podamos traer para poder enfocarnos en este emblema, para recordar aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz para redención de nuestros pecados al participar del pan y del jugo. También dice la Escritura que concerniente a la ofrenda, que cada uno ponga parte de algo según haya prosperado, porque Dios ama al dador alegre. Entonces vamos a pedirle a Jorgito, a Noé y un servidor que nos encarguemos de la administración de la cena del Señor, y después de ello pasar al frente a traer la meditación de la palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia para participar del pan. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por esta oportunidad que usted nos brinda de poder estar aquí como su iglesia, con un propósito de alabar y glorificar su santo nombre, y ahora hacer recordatorio de aquel sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros. Queremos pedirle, Señor, que sea con cada uno de nosotros que hemos de participar de Él, que lo hagamos dignamente delante de su presencia, que nos examinemos ante tu presencia, Padre Celestial, para poder discernir de ello. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura, que represente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo inmolado en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que participaremos de Él, y que recordemos ese sacrificio de tu Hijo, Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mira. Ah, mi pelo. ¿Por qué no? Ah, papi, mira. Vamos a orar por el jugo. De la misma manera, Padre Santo, lo que hemos pedido que bendiga este jugo de la vida, que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Pedimos que bendiga a cada uno de nosotros que vamos a participar de Él, hacer un recordatorio de ese sacrificio y autoexaminarnos para tomarlo dignamente en la presencia. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a orar también por Señor Padre Santo, gracias por el día que estamos sábado y de salud. Bendiga su ofrenda que ha sido dada, bendiga las manos que han dado, y denle esto a los pobres y necesidades, que nos bendiga a nosotros nuestros antepasados. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos ahora a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, del cual los invito a que hablamos nuestras Biblias, el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12, por favor. El libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 12. 4:12. Colosenses capítulo 4 y versículo 12. Y dice así, hermanos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Amén. El tema que vamos a estar viendo en esta mañana, hermanos, lo hemos titulado La firmeza del cristiano. La firmeza del cristiano, hermanos. Y quiero iniciar, hermanos, con esto. Cada año, hermanos, allá en Londres, Inglaterra, van y visitan aquella ciudad aproximadamente como millones de turistas. Ya sea para ir a ver los museos que ellos en aquel lugar tienen, tal vez por los palacios que tienen, para visitar el Palacio Real y ver los guardias con sus uniformes rojos y sus gorros altos de piel de oso negro, hermanos. Lo admirable de esto, hermanos, de estos guardias, es que ellos en todo momento se mantienen firmes. Ellos, si usted les empieza a hablar, les empieza a decir algo, ellos ni siquiera parpadean para ser perturbados de lo que ellos están haciendo. Ellos son los guardias de aquel palacio real. Entonces, ellos se mantienen en una firmeza. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Lo que quiero dar a entender es que nosotros como cristianos debemos de mantenernos con una firmeza en Cristo Jesús. Estar firmes en el Señor. Estar firmes no solo debe de ser una de las características del soldado cristiano, sino que también en sentido espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que verdaderamente yo necesito? ¿O qué es lo que necesitamos para mantenernos firmes? Escuchar su palabra. Necesitamos, hermanos, primeramente necesitamos mantener nuestra fe. Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Necesitamos la fe, hermanos. Y en el libro de los Hebreos, específicamente en el capítulo 11, nos enseña, hermanos, aquellos héroes de la fe, que cómo mantuvieron ellos mismos la fe. Y aquí donde vamos a empezar, hermanos, en el libro de los Hebreos capítulo 11, pero vamos a irnos al versículo 23 al 27. Hebreos capítulo 11, versos 23 al 27. Y dice así, hermanos. Por la fe, Moisés,
Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense lo que está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Moisés, hermanos, no vio lo peligroso de su situación, ni los desafíos a los que se podría enfrentar. Y la razón por la cual él se mantuvo así, hermanos, es por su gran fe puesta en Dios, hermanos. Este tipo de fe es la cual usted y yo debemos de mantener. Es la cual usted y yo necesitamos hoy en nuestro día. Porque dice primeramente, hermanos, que aquel niño era hermoso. Y si recordamos la historia que había mandado el rey de los egipcios, había mandado una orden matar ¿a quién? A todos aquellos niños. Y este era un bebé, hermanos, dice hermoso. Y temía la familia de él que lo llegaran a matar. Luego la historia nos enseña, hermanos, que este niño fue creciendo. Pero hay que recordar claramente, hermanos, que fue instruido por su propia mamá. Recuerde que empezaron a buscar una nodriza en aquel tiempo para que amamantara a este bebé. ¿Y quién mejor, hermanas, que su propia madre? Y aparte lo fue instruyendo en el temor de Dios. Y dice aquí, hermanos, que esa gran fe que él tuvo, dice que primero decidió él escoger ser maltratado, como sus hermanos hebreos escogió ser maltratado por el pueblo, hermanos, a gozar de aquellos deleites. Esta gran fe, hermanos, nos muestra algo importante. Nos muestra, hermanos, que usted y yo debemos de poner nuestra mirada y nuestra fe en Jesús. Amén. En nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Que es como si lo hubiera visto con sus ojos físicos al Señor, dice aquí, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿en quién estamos esperando? Estamos esperando al Salvador, pero no lo podemos ver físicamente, pero estamos creyendo. Entonces, esta es nuestra fe. Y nuestra fe, hermanos, a ir creciendo, a ser motivados a través de su palabra, nuestra fe va a ir aumentando día con día. Amén. Por eso dice aquí, hermanos, que él dice que tenía puesta su mirada en el galardón. Nos enseña, hermanos, en el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ese era nuestro Dios, hermanos. Por eso, hermanos, también el escritor a los hebreos nos enseña algo importante. Ahí mismo, pero en el capítulo 12, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 12. En el versículo 2, hermanos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
subió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿en dónde ha puesto usted, mi hermano, mi hermana? ¿En dónde ha puesto usted, mi amigo, mi amiga? ¿En dónde ha puesto usted, mi familia? Verdaderamente, sus ojos, ¿en quién? ¿Los ha puesto tal vez en alguien más? Tal vez lo ha puesto en un amigo o una amiga. Lo ha puesto tal vez en un compañero. Lo ha puesto tal vez en otra persona o X persona. O verdaderamente lo está poniendo en ese autor y consumador de la fe, que es nuestro Dios. Esto es, hermanos, lo que verdaderamente es importante. En medio de tanto pecado, hermanos, de tantos problemas que parecen mover nuestro suelo, lo que debe mantenernos en pie es una confianza absoluta y una dependencia total en nuestro Dios. En nuestro Dios. Romanos capítulo 11, versículo 20 dice. Romanos capítulo 11, versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, aquí en Romanos 11:20. Dice claramente, primeramente dice, hermanos, que por su incredulidad fueron desgajados, fueron cortados, fueron arraigados, hermanos. Pero usted y yo somos de aquellos que tienen, ¿qué? Que tienen fe. Y esa misma fe, hermanos, es la cual a usted y a mí nos tiene de ¿cómo? De pie, hermanos. Amén. Es lo que nos mantiene a usted y a mí de pie. Vuestra fe, hermanos. Y luego dice, hermanos, que la fe es por el oír. Y el oír a través de la palabra de nuestro Dios. No es la palabra, hermanos, que su servidor está hablando. Porque mi palabra se la puede llevar el viento. Pero lo que usted y yo tenemos que poner atención es que es a través de la palabra de nuestro Dios que viene y actúa la fe, hermanos. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. La fe es por el oír la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué necesitamos para estar firmes, hermanos? No solamente se requiere la fe, hermanos, sino que se requiere también constancia en la oración. Estar constantemente orando a nuestro Dios. La oración, hermanos, es sencillamente hablar con Dios. Y lo estuvimos viendo hace unas semanas, hermanos, hablando concerniente a los fundamentos bíblicos de la adoración. Dijimos que la oración es una plática entre usted y Dios. ¿Sí? Entonces, es una plática con Dios, hermanos, y pasar un momento juntos. Usted y Dios. Muchas veces tomamos tiempo, hermanos, para muchas otras cosas. Y se nos olvida lo esencial, hermanos, de que usted y yo debemos de tomar tiempo para estar en oración con nuestro Dios. Es entrar, hermanos, hasta su misma presencia y hablar con Dios, hermanos. La oración. Recordamos, hermanos, a Daniel. Aquel siervo, hermanos, que Dios escogió. Aquel joven, hermanos, que fue llevado en cautiverio. Pero algo tenía Daniel, hermanos. Que él se mantuvo, su fe lo mantenía siempre de pie.
a pesar de todos los decretos, a pesar de todas las leyes que el rey, que en aquel tiempo era el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, metía dentro de su reinado. ¿Sí? El rey Nabucodonosor, hermanos, ponía reglas. Y una de esas reglas era de que nadie podía hacer oración al que no sea el Dios del rey. Ese era el decreto. ¿Qué creen, hermanos? Daniel no hizo caso de ello. Daniel, hermanos, y sus 3 amigos siempre se ponían en las manos de Dios. Daniel, hermanos, siempre estaba hablando con Dios. Gloria a Dios. ¿Qué podemos decir de Ana, hermanos? Aquella sierva, hermanos, que no podía tener hijos. Aquella mujer, hermanos, que era estéril. ¿Qué dijo? Se puso a platicar con Dios, se puso a contar, hermanos, y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, te lo pondré ¿a qué? A tu servicio. ¿Pero qué estaba haciendo Ana, hermanos? Estaba orando con Dios, hermanos. Estaba platicando con Dios. En la primera carta a Samuel, capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Hermanos, todos los que somos hijos de Dios, todos necesitamos, hermanos, tomar un tiempo y hablar con nuestro Dios, hermanos. No importa el horario que sea. Muchas veces pensamos: es que si me pongo a orar, Dios no va a escuchar mi oración. Dios está bien ocupado con otras personas. Déjenme decirle que Dios escucha a todos en general, hermanos. Amén. No importa el horario que usted quiera hablar o platicar con Dios. Dios está ahí para escuchar lo que usted tiene que decirle. Y todos que somos hijos de Dios necesitamos darnos el tiempo para hablar con Dios. Porque la oración, hermanos, no es una técnica, sino una relación íntima con 2 personas. Usted y Dios. Amén. Usted y Dios. Es aquí donde nos acercamos, hermanos, al oído de Dios. Le pedimos que nos ayude, porque solos no podemos, hermanos. Y muchas veces, nos acordamos de nuestro Dios. Nos acercamos al oído de Dios, hermanos, cuando verdaderamente ya no sabemos qué hacer con aquella situación. ¿Por qué dejarlo a Dios en último lugar si siempre nos dice, hermanos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? Búscame a mí primeramente. Ven, acércate. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías capítulo 55, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 6, versículo 33. Es el tiempo, hermanos, de que usted y yo despertemos. Es el tiempo, hermanos, de usted y yo tomar el tiempo y ponernos en las manos de Dios y estar orando constantemente, hermanos. Amén. ¿Usted cree en el poder de la oración? Amén. Dios puede mover montañas, hermanos, y puede hacer grandes maravillas a través de la oración, siempre y cuando usted se ponga en las manos de Dios. ¿Qué es lo que yo necesito? Hermanos, necesitamos mucho de la oración. Nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, hermano. No nos estamos dirigiendo a Él como nuestro amigo. Él es nuestro Padre celestial. Amén, aleluya. Porque como Padre, un Padre siempre está dispuesto, hermanos, por sus hijos. Así Amén, es nuestro amén. Dios. Nuestro Dios es nuestro Padre y Él está dispuesto siempre a escucharnos. Gloria a Él Dios. siempre está dispuesto a bendecirnos, hermanos. Es cuestión de que usted y yo decidamos. Amén. Muchos de nosotros que estamos aquí hoy, estamos de pie, hermanos. ¿Y saben por qué? Por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Estamos de pie, ¿por qué, hermanos? Por la oración. Estamos de pie nosotros aquí hoy, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por vuestra fe. Amén. ¿Qué necesitamos, hermanos, para mantenernos firmes? Lo que necesitamos usted y yo es la palabra de nuestro Dios. Escuchar palabras directas de nuestro Dios.
Mateo capítulo 7, fíjese lo que dice, hermanos. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Y dice así, hermanos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, dice aquí, hermanos. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. Necesitamos la palabra de nuestro Dios. Jesús, hermanos, nos enseñó que Él es la roca, que su palabra, hermanos, es la roca. Y según el contexto de Mateo, hermanos, la casa es nuestra propia vida, hermanos. Es nuestra propia vida. Jesús, hermanos, ya había mencionado mediante los dos caminos, que hay mucha gente le gusta el camino ancho y todos entran por ahí. Pero el camino angosto, hermanos, son pocos los que entran a salvación. Pero aquí está hablando, hermanos, de los que van por el camino angosto, que es difícil, que cuesta trabajo, pero es el más seguro. Si usted se pone y escucha esta palabra, usted está edificando su casa, su cuerpo, su ser en la roca, y esa roca es Jesucristo. Y Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único, hermanos, que nos puede dar esas palabras necesarias que yo necesito para mi vida. Entonces, concluyo, hermanos, con la siguiente pregunta. ¿En qué necesitamos estar firmes? Ya dijimos, hermanos, lo que necesitamos para mantenernos firmes. Dijimos que necesitamos fe, dijimos que necesitamos la oración y dijimos que necesitamos la palabra de nuestro Dios. Pero ahora, hermanos, ¿en qué necesitamos estar firmes nosotros? ¿En qué necesitamos estar firmes? Necesitamos, hermanos, estar firmes en la libertad cristiana. En la Biblia, cuando se habla de libertad, implica, hermanos, la idea de esclavitud o de prisión, hermanos. ¿Estamos esclavizados o somos prisioneros del pecado, hermanos? Y usted y yo necesitamos ser liberados de ello. La libertad, hermanos, es uno de los dones más preciados que Dios le puede conceder a usted y a mí. La libertad. Pero cuando Cristo vino, hermanos, fue ungido. Pero más que la libertad física, hermanos, Jesucristo vino a dar la libertad espiritual. ¿Y quién de nosotros no desea tener esa libertad espiritual? Nadie más puede darle la libertad espiritual sino nuestro Señor Jesucristo. Todos los que somos cristianos, seguidores de Él, Él nos ha hecho libres. Amén. Libres. Libres del pecado. Libres de nuestra forma o manera de vivir. Nos ha libertado, hermanos, de la concupiscencia. Nos ha liberado, hermanos, de Satanás. Porque dice la Escritura que Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Nos ha liberado, hermanos, de la culpa. Nos ha liberado de la duda. Y nos ha liberado, hermanos, de la condenación eterna. Para ser trasladado a un reino inolvidable. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Ese es el reino, hermanos, que Jesucristo vino a preparar y trasladarnos allí. Cristo nos dio libertad, hermanos, porque Él es libertador. Él es conquistador. Él vive en libertad porque nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. Jesucristo dio todo lo que Él tenía y esto era su propia vida. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a dar nuestra propia vida por alguien más? Yo creo que nadie está dispuesto, hermanos, pero Jesucristo la dio por usted y por mí. Amén, amén. Ahora, Pablo, hermanos, describe aquí en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1 de la siguiente manera, hermanos. Y con este pasaje vamos a concluir, hermanos. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Esto es lo que hace Jesucristo, hermanos. Estamos firmes, nos da libertad en Cristo y nos hace libres. Gloria a Dios. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya no vas a estar como estabas antes. Porque Dios te va a ir transformando. Su Hijo Jesucristo te va a ir transformando, hermanos. Pablo habla a los cristianos judíos que estaban dejando la libertad de Cristo para volver a la esclavitud de la ley de Moisés. Estaban dispuestos aquellos judíos, hermanos, a regresar de acuerdo a como ellos vivían antes. Pero aquí Pablo está diciendo, ya no más. Ya no son esclavos del pecado, ya no son más esclavos de lo que hayas pasado. Ahora eres libre en Cristo Jesús. Somos liberados, hermanos. Debemos conservar este estado de libertad. Entonces, si usted aún no ha experimentado este cambio, si aún usted no ha experimentado esta libertad que hay en Cristo Jesús, si aún usted no ha empezado la firmeza como cristiano, la invitación es del Señor. El Señor le está invitando a que usted tome la decisión de su vida, para que usted tome la decisión y empezar una vida en Cristo Jesús y ser liberado de la esclavitud, del pecado y no llevar aquel yugo de esclavitud jamás en usted. Y empezar así una nueva vida en Cristo Jesús con firmeza. Porque dijo Pablo, hermanos, al final de su carrera, que a él estaba preparada la corona de justicia. A usted y a mí nos está esperando la corona de justicia. Solamente es decisión suya aceptarla o rechazarla. Amén. No hay nadie más que pueda decidir. La salvación es individual, es personal. Usted y Dios. ¿Necesita usted hacer esos cambios? Le invitamos a que los haga en esta mañana y que venga a los pies de Jesucristo y sea bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados. O tal vez es usted, mi hermano, mi hermana, que necesita que le aumenten la fe. O necesita usted la oración. Permítanos orar por usted si usted necesita la oración. Permítame orar por usted si está a falta de fe, para que Dios le aumente la sabiduría. Y permítame en esta mañana hacerlo. Porque también la palabra de nuestro Dios dice que mañana será demasiado tarde. Amén. El mañana dice que es como la neblina que está por un corto de tiempo y después desvanece. Hoy es el día de salvación. Si hoy oye su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones. Venga a los pies de Jesucristo. Le invitamos y le animamos. Que Dios les bendiga y gracias por su
atención. Amén. Gloria a Dios. Vamos a concluir con una última oración. Pero si alguien quiere pedir las oraciones por algo especial, este es el momento de hacerlo. Abuelito. Por abuelito Chalo. Por abuelito Chalo. Por mi hermano, para que ahora que me bauticé, que me llene de bien y que me lleve al mejor camino. Y por todos los hermanos. Claro que sí. Hermana Elena. Por mí, mis hijos y mi mamá que está mala, y pues doy gracias a mi Dios por la mucha bendición y por todo. Claro Los que que sí. están enfermos aquí en la iglesia, que les dé su salud. Claro que sí. Pues yo darle gracias al Señor, ¿verdad? Por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma y estar aquí reunidos todos como hermanos y agradecida por un día más de vida. Seguro que sí. ¿Alguien más? No queremos dejar a nadie. Hermana Fe. Por la hermana Alicia, la hermana Ana, por mis hijos, por mi familia. Claro que sí. ¿Alguien más? Hermana Le Fran. doy gracias al Señor por ser tan bueno con todos nosotros. Y gracias que fueron y vinieron en bien todos ustedes allá para Houston. Y le doy gracias a Dios porque hay fiesta aquí, como hay en el cielo, también con nosotros, con estos dos hermanitos que se bautizaron. Y por toda la iglesia, espiritualmente y físicamente. Y por mí y por toda mi familia. Yo también le quiero dar gracias a Dios porque llegamos con bien, de donde andábamos, y que siga bendiciendo a Pili en su familia, que no la deje salir, que esté siempre con nosotros. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Yo pido por la hermana Brenda que Dios bendiga sus planes, por Miguel, por Judith, por Mimis, que Dios sea con ellos en todo lo que hagan y con cada uno de nosotros. Y pido a Dios en oración también que me ayude a seguirlo sirviendo, que sea que regrese o que yo me tenga que ir, que me encuentre trabajando. A veces enojona, a veces fastidiosa, a veces en todos los estados de ánimo, soy humana, pero que me encuentre trabajando en su obra. Dos anuncios, hermanos, que tengo y después Saúl nos despide con una última oración. El primero, hermanos, es del 18, 19 y 20 de agosto. Vamos a tener actividad aquí. Viene nuestro hermano Carlos González. Él es director del coro Voces. Va a venir a darnos un taller de canto y también de liderazgo para aquellos que quieran aprender a ser líderes dentro de la alabanza. Estas son las fechas que nuestro hermano va a estar aquí con nosotros. Es 18, 19 y 20 de agosto. Es viernes, sábado y domingo. Y el otro anuncio es el día 1, 2 y 3 de noviembre, hermanos. Empiecen a agendar, por favor, en sus calendarios y hagan el tiempo. Vamos a tener nuestra última actividad de este año. 1, 2 y 3, 3, 4 y 5 de noviembre, perdón. 3, 4 y 5 de noviembre vamos a tener nuestra última actividad. Vamos a cerrar con campaña evangelística, hermanos. El tema que se le dio al hermano va a ser consagrados a Dios. Consagrados a Dios. Vamos a tener reunión de mujeres también, esa misma fecha, el sábado 4, y vamos a tener también reunión de varones. Todo va a ser por la tarde, hermanos, en esta ocasión. La de mujeres, el tema es amigas, hermanas, el que dice no hay amigo más unido que un hermano o hermano más, algo así, es un proverbio. Okay. Entonces ya tenemos eso, y nuestro hermano invitado para esta actividad de noviembre, hermanos, va a ser nuestro hermano y es doctor, tiene un PhD, se llama James Luján. Él viene de Albuquerque, Nuevo México. Entonces, hagamos planes, todos los que puedan, hermanos, por favor, para esta fiesta espiritual. Recuerden, no es para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a nuestro Dios y recibir a través de nuestro hermano y de nuestra hermana, las hermanas van a recibir también la palabra a través de ellos. Que Dios les bendiga. Y Saúl, nos despide por favor con la última oración. Gloria a Dios.
hermanos, los invito a ponernos de pie los que podamos, si no, así sentaditos. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por permitirnos estar este día para venirte a adorarte así como te lo mereces. También bendice a estos dos hermanitos que te entregaron su vida y para que no se vayan de tu camino. Y esta tarde te pongo estas peticiones que tú ya las has escuchado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.